templo enterrado a 12 metros bajo tierra. Auguste Mariette inició una frenética actividad de excavación en Edfu, en la ribera occidental del Nilo, en el Alto Egipto, a unos 85 kilómetros al sur de Luxor. Allí, una expedición francesa había encontrado 62 años antes, en 1798, unos gruesos pilones que sobresalían unos pocos metros de la arena junto a un poblado cerca del río. Mariette comenzó a excavar para dejar al descubierto los pilones, y la excavación se fue extendiendo bajo las casas hasta que a una profundidad de 12 metros toda la estructura quedó al descubierto. Se trataba del templo de Horus, el segundo templo más grande de Egipto después de Karnak, y el mejor conservado, pues está casi intacto gracias a haber permanecido enterrado bajo la arena y capas de sedimento fluvial del Nilo durante siglos. El lugar se llamó Apolinópolis Magna en época grecorromana, equiparando al dios local Horus con el dios griego Apolo. El templo de Edfu se levantó durante el período tolemaico, iniciándose su construcción en el año 237 a.C. y finalizando el 57 a.C., tras un total de 180 años de construcción. Edfu es uno de varios templos construidos en la misma época, y su tamaño refleja la prosperidad relativa de ese periodo en la historia de Egipto. Tiene 137 metros de largo por 47 de ancho, 79 en los pilonos y una altura máxima de 36 metros. En su interior se conserva un santuario anterior, la Naos de Nectanebo II, que está exento. Los pilonos de la entrada alcanzan una altura de 33,5 metros y aunque parecen macizos, cada uno contiene una escalera interior que conecta 8 pisos y 8 entrepisos que servían como almacenes. Entre ellos hay un relieve del dios principal del templo, Hor-Bedeti, Horus de Edfu, y a cada lado del portal otro más pequeño de la diosa Hut-Hor-Lunet, Hathor de Dendera. Los dioses miran hacia afuera a dos grandes relieves en cada lado de la fachada, donde aparece el faraón Ptolomeo XII ofreciéndoles prisioneros como sacrificio. Frente a los pilonos, a derecha e izquierda de la entrada del templo, hay dos estatuas de halcones de granito negro que representan a Horus. Estas estatuas no llevan la corona que sí porta la estatua similar que hay en el patio interior del templo. El patio está rodeado por 32 columnas que forman columnatas en los lados este, sur y oeste, con capiteles de diferentes formas. Todo el recinto está rodeado de un muro que se conserva parcialmente, y bajo él discurre una gran galería subterránea que se utilizaba como almacén, y es uno de los aspectos más impresionantes de la arquitectura del templo. A pesar de los daños sufridos a lo largo de los siglos, incluyendo actos de vandalismo religioso durante la persecución de los paganos en el Imperio Romano, el templo ha mantenido gran parte de su estructura original intacta. Es famoso por sus inscripciones, que ofrecen detalles sobre su construcción y narran el mito de la creación asociado con el templo. Cuentan la historia del comienzo del mundo, cuando todo estaba cubierto por agua. Durante la lucha entre la tierra y las aguas primordiales, un halcón, Horus, ayudó a que la tierra emergiera, marcando el lugar donde se construiría el templo. Estas inscripciones también incluyen escenas importantes del drama sagrado que narra la batalla entre Horus y Set, que tuvo lugar según la tradición en Edfu. Era el centro de varios festivales sagrados, siendo el más notable el festival que celebraba el viaje anual de la diosa Hathor desde su templo en Dendera para visitar a Horus en Edfu. Este evento, que marcaba su matrimonio sagrado, era una ocasión de gran peregrinación y festividad.
Se sabe que dentro del templo también se criaban halcones en una casa de aves o templo de los halcones, de los cuales cada año uno de los animales era coronado en el patio y convertido en símbolo viviente de Horus. Esta casa de las aves no ha podido ser encontrada ni identificada. El templo comenzó a decaer tras el edicto de Teodosio I en el 391 después de Cristo, que prohibió el culto no cristiano en el Imperio Romano. No obstante, todavía seguiría activo hasta que los dioses abandonaron Egipto, cuando el emperador Justiniano mandó cerrar definitivamente los templos en el año 537, encarcelando a los sacerdotes y trasladando las estatuas sagradas a Constantinopla. Hoy el templo de Edfu es uno de los más visitados de Egipto, gracias a su excepcional grado de conservación, siendo parada habitual para los cruceros que recorren el Nilo.